El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Hechos capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, y se posaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda la nación, debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Es importante entender y ampliar nuestra vida con respecto al tema de la oración. Esta mañana decía que la palabra de Dios viene para darnos la fortaleza para fundamentarnos en la roca, pero es vital la oración. La oración. Las dos cosas deben ir de la mano. La Biblia enseña que debemos orar para no entrar en tentación, pero también enseña que debemos fundamentar nuestra vida en la roca. Así que las dos cosas deben ir tomadas de la mano. Diríamos que estas dos cosas son los pilares fundamentales para el creyente. La escritura que acabamos de leer habla de un acontecimiento histórico que sigue produciendo, sigue dándose a través de los años en las congregaciones, y el mover del Espíritu Santo que se ha venido dando en cada lugar donde se le ha permitido a Dios moverse con libertad. El verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La pregunta aquí sería: ¿dónde estaban? ¿En qué lugar estaban? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo para que se produjera este mover espiritual tan fuerte que trajo un avivamiento tan tremendo en ese tiempo, que en un solo mensaje 3,000 personas llegaron a los pies de Cristo? El mover de Pentecostés. ¿Qué estaban haciendo los discípulos allí? Cuando vamos al capítulo 1, nos encontramos en el verso 12, donde comienza a relatar que después de la ascensión del Señor, después que el Señor es levantado a los cielos, el Señor le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que reciban de lo alto el poder del Señor, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Estos hombres salieron de aquel lugar, y en el verso 12 comienza a relatar el lugar donde comienzan a reunirse. Entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, aproximadamente 3 kilómetros o menos de 3 kilómetros. Y tan pronto entraron, subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro y Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Tomás, Alfeo, Simón el celote, Judas, el hermano de Jacobo. Estos hombres, al
el Señor despedirse de ellos, se van directamente al aposento alto. Posiblemente era el lugar donde compartieron la última cena con el Señor, donde estuvieron los últimos momentos antes del Señor ser crucificado. Van a este lugar cada uno de estos hombres, discípulos del Señor, y dice el verso 14 que todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? De manera que lo que encontramos en el capítulo 2 es la manifestación o el resultado de lo que se viene incubando en el capítulo 1. Ellos reciben la orden de Dios, la orden de Jesús, y se van al aposento alto a reunirse y comienzan a dedicarse a la oración. Comienza a dedicarse a la intercesión. Recuerde que la oración tiene varios ámbitos. Cuando usted adora, usted está orando. Cuando usted intercede, es un tipo de oración. Cuando usted da acciones de gracia, es un tipo de oración. Cuando usted guerrea, es un tipo de oración. Cuando usted habla en lengua, hay un tipo de oración. Así que esta gente estaba reunidas allí, se habían dedicado, se habían concentrado a orar, esperando lo que Jesús había dicho, esperando lo que Jesús le había prometido, esperando la promesa del Padre que viniera sobre ellos. Ellos no fueron al lugar a seguir haciendo lo que hacían antes. Comenzaron a dedicarse a la oración. La oración es lo que va a producir resultados espirituales. Una iglesia sin oración está descarriada. Una iglesia sin oración está separada de Dios. Pero cuando la iglesia está conectada con el Padre a través del Espíritu Santo en oración, las ventanas de los cielos están abiertas. Los cielos están abiertos para escuchar la palabra, la oración y el clamor de los hijos de Dios. Esta gente, todos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. Esto me indica que no estaban orando por raticos. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale: si quieres ver resultados, si quieres experimentar el de repente de Dios, deja los raticos aparte y comienza a dedicarte a Dios. El problema de la iglesia hoy en día es que quiere ver resultados, quiere ver cambios. Quiere ver cambios en la familia, quiere ver cambios en el país, quiere ver cambios en la finanza, quiere ver cambios en todas las áreas, pero no quieren orar. ¿Aló? ¿Está aquí todavía? De manera que si queremos ver cosas sobrenaturales, tenemos que aprender más, meternos más en lo que es la oración. Cuando hablamos de oración no estamos hablando de algo repetitivo. No estamos hablando de repetir el Padre Nuestro, porque Jesús, cuando habla acerca del Padre Nuestro, está estableciendo un patrón para orar. Le está diciendo, en primer lugar, cuando ustedes vayan a orar, la oración debe estar dirigida al Padre. Por eso dice: Padre Nuestro. Nadie puede orar a Jesús. ¿Aló? El mismo Jesús dijo: cuando vayan a pedir algo, pídanlo al Padre en mi nombre. Ese es el orden. Cuando habla de Padre Nuestro, está diciendo que no es Padre mío solo, es Padre de cada uno de mis hermanos que han recibido a Cristo como Salvador y que se han sido limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Y eso me dice a mí que yo no puedo estar en enemistad con mi hermano. Eso es lo que está diciendo el Padre Nuestro. Cuando hablamos de orar, no estamos hablando de vanas repeticiones. Estamos hablando de una comunicación entre tú y Dios. Oh Señor, entre tú y el Creador, el diseñador de todo el universo.
Y voy a soltar una de las buenas. Hay gente que se admiran, buscan la manera, la forma, tratan, llueva, truene, relampaguee, buscan los medios que sean para tratar de hablar con un presidente de la nación. Pero nosotros tenemos la libertad de poder entrar al lugar santísimo y hablar con el creador del universo. Y hay gente que se admira de estrecharle la mano a un presidente. Pero déjeme decirle algo. La Biblia enseña que el brazo de Jehová está con nosotros. Aleluya. Y no se ha cortado. Aleluya. Así que cuando hablamos de la oración, estamos hablando de esa comunión entre un hombre natural con un Dios sobrenatural, hablando humanamente. ¿Por qué digo hablando humanamente? Porque Dios es natural. Natural en el sentido que para Él naturalmente es producir milagros, producir sanidades. Para Él es algo natural, no le asombra. A nosotros nos asombra por el nivel en que nos estamos moviendo, pero Dios nos está metiendo a través de la oración. ¿Sabe para qué? Para que comencemos a movernos en el nivel sobrenatural, en el nivel natural de Dios, para que comencemos a ver lo que Dios quiere que veamos. Esta gente estaba en el aposento alto, no estaban jugando metra, no estaban jugando cartas, no estaban jugando dominó, no estaban pensando a ver si pegaban el loto queen. No. Esta gente estaban orando. Esta gente no tenía un televisor plasma a full color viendo la novela o viendo la película. No. Esta gente estaba orando. Esta gente no estaba perdiendo su tiempo. Estaban dedicados a la oración. Y cuando hablo de dedicarse a la oración en cuanto a la aplicación a nosotros como creyentes, no quiere decir que usted va a dejar de trabajar, no quiere decir que usted va a dejar sus responsabilidades, pero sí debe apartar un tiempo para buscar a Dios, sí debe apartar un tiempo de calidad para orar con el Padre, sí debe apartar un tiempo para buscar al creador del universo. Esta gente comienza a orar. ¿Cómo sería aquel tipo de oración? No sé. Lo que sé es que la oración produjo un resultado. Todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. ¿Con quiénes? Con las mujeres, con Miriam, con la madre del Señor Jesús, con sus hermanos. En aquellos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, dijo, y el grupo de las personas reunidas era alrededor de 120 personas. 120 personas que comenzaron a orar fervientemente, que comenzaron a clamar a Dios fervientemente, produjeron un movimiento espiritual que trajo la conversión de 3,000 personas. Esta mañana hablábamos de Pablo y Silas estando en cárcel. Comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a orar al Señor, y produjo un movimiento espiritual tan fuerte que los cimientos de la cárcel comenzaron a moverse. Y no tenían armamento, no tenían pistolas, no tenían granadas, no tenían un tanque de guerra, no tenían nada de eso. Solamente tenían el arma espiritual más poderosa que puede haber, que es la oración. La Biblia habla también de Pedro. Estando también preso, dice la escritura, que salieron de aquel lugar, llegaron a donde estaban sus compañeros, sus hermanos, le contaron todo lo que había pasado, las amenazas que había, se levantaron a orar, comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a interceder. Señor, mira las amenazas que hay de la gente, que hay de los reyes, cómo se han levantado contra la predicación, contra ti. Y dice la escritura que el poder de Dios descendió sobre aquel lugar y el lugar tembló. Dios quiere llevarnos a un nivel de oración que hagamos que esta nación tiemble del poder del Espíritu Santo. Sea removida, la gente comience a convertirse, la gente se salve, la gente busque a Dios por el mover del Espíritu Santo. Esta gente estaba ahí, no estaban jugando baraja,
Y no estoy en contra de algunos deportes. No estaban pendientes del futbolito ni el del béisbol. Estaban pendientes de lo que tenían que hacer, y era orar, era seguir clamando, era esperar la promesa del Padre. Y dice la Escritura que como 120 hombres, 120 personas estaban ahí orando. Ahora yo le hablo a Luz de las Naciones. Creo que aquí habemos más de 120 personas que si nos dedicamos a orar y a clamar a Dios, podemos hacer que en este municipio algo suceda, algo acontezca, algo pueda producirse en este municipio. Si dos hombres como Pablo y Silas pudieron hacer que la cárcel se removiera, temblara sobre ese lugar, y 120 que estaban aquí pudieron producir un mover espiritual que hizo que 3,000 personas se convirtieran, entonces si la iglesia Luz de las Naciones, la iglesia del municipio, cada una de las iglesias y las congregaciones del país se levantan en oración, en Venezuela algo puede suceder. Un de repente de Dios puede venir sobre esta nación. Algo puede acontecer. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Algo puede acontecer en este país. Algo puede acontecer. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay hombres y mujeres de oración que se levantan en intercesión, algo tiene que acontecer. Dios no puede quedarse de brazos cruzados cuando hay una mujer y un hombre de oración clamando por una nación, por un país, por un municipio, por un sector, por un barrio, por el azote de barrio en la calle, por el lugar, por la prostituta, por el homosexual. Dios no puede quedarse callado. Dios tiene que hacer algo. Hay dos cosas que mueven a Dios. A Dios no lo mueven las lágrimas. A Dios no lo mueve el sentimiento vallenato, como dicen por allí. A Dios lo mueve la oración basada en la palabra de Dios. Cuando usted comienza a clamar, entonces el cielo se abre. El cielo se abre. El cielo se abre. El cielo se abre. El cielo se abre para decirte: aquí está mi respaldo. $120 estaban ahí. Cualquiera que los viera diría, cualquier judío de religioso hubiera podido decir mirándolos allá: ¿qué van a hacer esos 120? ¿Qué van a producir esos 120? ¿A quién pueden matar esos 120? ¿A quién pueden ganarse esos 120? Pero déjeme decirle algo: estos 120 no tenían granada. Estos 120 tenían oración. Tenían oración. Tenían oración por la mañana, oración por la tarde, oración por la noche, oración por la madrugada. Y la oración, como es el arma más poderosa, entonces comenzó a mover los aires, la atmósfera, a mover el cielo, a bajar el cielo a la tierra. Oh Dios, yo creo que en esta congregación y en cada una de las iglesias Dios va a levantar hombres y mujeres de oración, de intercesión, de guerra. Se está despertando el espíritu de oración. Despierto el espíritu de oración en las congregaciones. 120. La gente puede pensar y puede mirar a esos hermanitos. ¿Qué pueden hacer? Pueden tratar de cuestionar a esos hermanitos. Esos evangélicos están locos, déjenlos quietos. Sí, estamos locos, pero el infierno, mejor dicho, el manicomio está en el cielo. Ay. Cualquiera que hubiese mirado esa iglesia de 120 miembrecitos ahí, esa iglesia no va a hacer nada. ¿Qué puede hacer esa iglesia? De un día para otro se convirtió en una iglesia de 3,120 miembros. Oh Dios. Entonces, cuando entramos en el capítulo 2, teniendo la idea de lo que estaba sucediendo, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? Por favor, dígamelo. ¿Qué estaban haciendo? Por favor. ¿Estaban viendo la televisión?
¿Estaban jugando naipe? ¿Estaban jugando dominó? Ay, Dios mío, agárrese los que están ahí. Hay gente que se van a los retiros es a jugar dominó. Y lo más tremendo es que hay gente que cuando usted los llama a vigilar, no vigilan. Pero si los ponen a jugar dominó, amanecen jugando dominó. Así que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, orando. Verso 2 dice, y de repente, yo no sé si eso le acuerda a algo. Yo no sé si eso le acuerda a algo. Esto nos acuerda de la historia de esta mañana de Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, estaban orando y adorando al Señor, pero de repente, eso de repente de Dios está diciendo las cosas van a cambiar. Cuando se manifiesta el de repente de Dios, todo lo que estaba torcido comienza a enderezarse. Esos de repente de Dios cuando se manifiestan hace que lo que estaba distorsionado comience a enderezarse. Esos de repente de Dios hacen que el hijo que estaba en las drogas comience a cambiar. Esos de repente de Dios hacen que el esposo que aunque estaba con otra mujer comience a dejar esa mujer y a buscarte. Óyeme bien, esos de repente de Dios son los que cambian a la esposa. Esos de repente de Dios son los que cambian tu vida financiera. Esos de repente de Dios son los que abren las puertas para que se te presente un desatador financiero. Esos de repente de Dios son los que hacen que la lluvia temprana y tardía caiga sobre tu vida. Esos de repente de Dios son los que hacen que los cielos se abran para que la bendición de Dios caiga sobre tu vida. Oh Dios, amo lo de repente. ¿Qué es lo que provoca el de repente de Dios? Tu oración. Hermano, si tú no oras, solamente una cosa va a suceder, y es nada. Pero si tú oras, óyeme bien, los cielos estarán abiertos para que cuando tú clames, la bendición de Dios fluya sobre tu vida. El sistema puede decir de las iglesias evangélicas, dejen eso, esos evangélicos son locos, esos andan medio locos por ahí. Pero no, aunque no andamos con pistolas en la cintura, aunque no andamos con bazooka, aunque no tenemos escopeta, ni tenemos granadas, ni tampoco tanques de guerra, tenemos la arma poderosa que es la oración, y con la oración podemos hacer que esta nación cambie. Con la oración podemos hacer que el azote de barrio cambie. Con la oración podemos hacer que el chismoso del barrio, la lengua se le santifique. Aleluya. Con la oración podemos hacer que aquel que ha estado mintiendo pueda cambiar también. Podemos hacer que el drogadicto cambie, que el adúltero cambie también por la oración. Óigame, esposas, la arma más espiritual y más poderosa que usted tiene se llama la oración. 120 estaban ahí. ¿Sabe qué está sucediendo en Venezuela? Se está despertando tan fuerte un mover del Espíritu Santo que las autoridades de la nación no hayan cómo hacer para parar lo que Dios está haciendo. Las iglesias están creciendo tan rápidamente, las congregaciones están creciendo, se están abriendo congregaciones en diferentes lugares. Lo que antes eran bares se están convirtiendo en iglesias. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está orando. Esta gente estaba clamando a Dios allí en el aposento alto, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, y repartiendo, y comenzaron, dice, a cada uno a hablar en otras lenguas según el Espíritu le estaba que hablase. Esto produjo un movimiento tan fuerte en aquel lugar que la gente que estaba ahí en la fiesta de las primicias comenzaron a ir a ver qué era lo que pasaba allá. ¿Sabe qué es lo que va a estar sucediendo?
En las congregaciones que se levantan con el mover del Espíritu Santo, van a suceder cosas tan sobrenaturales que los vecinos van a tener que venir a ver qué es lo que está pasando. Que la gente del barrio va a tener que venir a ver qué es lo que está sucediendo. Que la gente del municipio va a venir a ver qué es lo que está pasando. Algo hay ahí en ese lugar. Algo está pasando ahí. ¿Sabe qué sucedía en una congregación? En aquel tiempo, en ese momento, la Biblia, o mejor dicho, ellos cuentan, los historiadores, que en esa congregación había un movimiento tan del Espíritu que comenzó a salir un humo a través del techo, y la gente que estaba alrededor estaba diciendo: ¿qué está pasando ahí? Y ese humo que está sucediendo, cuando llegaban a la congregación, eran tocados por el poder del Espíritu Santo. Un hombre de Dios, un gran hombre de oración, dice que entró a una fábrica de zapatos de calzado. Cuando entró a la fábrica de calzado y comenzó a mirar a cada uno de ellos, una de las que estaba ahí comenzó a burlarse. Y dice la historia, cuenta la historia, que este hombre comenzó a mirar a cada uno de los que estaban trabajando. Todos cayeron bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, porque un hombre de oración, uno solo, se presentó en aquella empresa. El verso 4 dice que cuando vino el de repente de Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Esto produjo que toda la gente que estaba ahí se acercara a ver qué era lo que estaba sucediendo en el aposento alto, que no era una iglesia. No tenía nombre iglesia, no tenía ningún título, pero tenía oración. Tenía oración. El de repente de Dios visitó este lugar. El de repente. Hermanos, cuando tú te consagras, cuando tú te dedicas a la oración, espera el de repente de Dios. Aleluya. El verso 6 dice: y cuando ocurrió este estruendo. Hermanos, esto me está diciendo que fue algo que se oyó fuerte. No fue algo sencillo. No fue algo normal. Hubo un estruendo fuerte y fue en el lugar donde ellos estaban, no en toda la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque la gente que estaba en la fiesta de las primicias, la gente que había ido a Jerusalén, la gente que había ido para estar ahí, óyeme, oyeron el estruendo y fueron al lugar donde se produjo el estruendo. Así que esto no sucedió en todo lugar. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió. Diga, se reunió la multitud. ¿Qué fue lo que produjo el estruendo? La oración. La oración trajo la venida del Espíritu Santo, el estruendo, el de repente. Y a través de esto, como una cadena, comienza a avanzar y atrae la multitud. Clave esencial para todo predicador y todo pastor. La multitud no van a venir con fuerzas humanas, van a venir con oración. Oh Dios, yo no sé si me oyó. La oración. Esta multitud no fue atraída por fuerza humana, fue atraída por el estruendo que se produjo a través de 120 hombres que se dedicaron. Y cuando hablo de hombres estoy refiriéndome al género humano, hombres y mujeres que se dedicaron a orar. Hermanito, hermanita, deje de perder el tiempo en cosas que no edifican. El tiempo que vaya a perder en algo que no le va a edificar, dedíquelo a orar. Métase al cuarto, ore en lengua, ore en el Espíritu, ore en llanto, ore en gemido, ore en intercesión. Adore al Padre, pero haga algo. Usted se va a ir de aquí entendiendo lo que es la oración.
Le voy a meter oración en la sopa, le voy a meter oración en el mondongo, le voy a meter oración cuando vaya a comerse el pollo, le voy a meter oración en el desayuno, le voy a meter oración en el almuerzo, le voy a meter oración en la cena, aún en la merienda le voy a dar oración, en la madrugada también le voy a dar oración. La multitud se agolpó, dice que se reunió. Y la gente estaba confusa porque oían a cada uno que hablaba en su propia lengua. La manifestación del Espíritu fue tan fuerte que el don de lengua comenzó a manifestarse. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y óigame, en la lengua de la gente que estaba ahí sin haberla aprendido. Habían de todas partes de personas, de todos lugares. Miren lo que dice el verso 7. Y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra lengua en que nacimos? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, los de Judea, también los de Capadocia, los de Ponto, de Asia, de Frigia, también de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, junto a la Cirene, y los romanos, los forasteros, tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes, los oímos hablando en nuestra lengua. Y miren lo que dice: las maravillas de Dios. Toda la gente que estaba ahí comenzó a oír estos 120 hablar en lenguas del Espíritu Santo, y que eran traducidas o que eran habladas. Cuando eran habladas en otro idioma que esta gente comenzó a entender. ¿Cómo es que esta gente que no se criaron con nosotros, no están en nuestro país donde nacimos, están hablando en nuestro idioma? Esto parecía una locura, pero esas son las locuras que Dios hace. Esas son las maravillas que Dios hace. Que alguien que no había aprendido, por ejemplo, a hablar inglés, de repente por el mover del Espíritu trajo una palabra a alguien que entendía solamente en inglés, le trajo una palabra y listo. Como le sucedió a un árabe en una ocasión, una mujer, hubo una manifestación en una congregación, aquella mujer comenzó a hablar en lengua y soltó las lenguas. Eso quedó grabado en un cassette en aquel tiempo. Una hermana compró el cassette, lo llevó a su negocio, y cuando estaba en el negocio oyendo la predicación, lo que estaba pasando, lo que había sucedido en aquel momento, lo que Dios había traído, de repente llega frente a su negocio un hombre árabe, se baja del carro. Cuando se baja el hombre árabe del carro, en la grabación que estaba sonando comienza a salir las palabras que había profetizado aquella mujer. Cuando el hombre comienza a oír a aquella mujer, se queda abismado, asombrado. La mujer que estaba ahí en el kiosco, en el trabajo, le dice: ¿qué le está sucediendo, amigo? ¿Qué le pasa a usted? Él dijo: lo que pasa y que sucede es que esa mujer me acaba de decir toda la vida. ¿Qué fue lo que produjo todo esto? Hombres y mujeres que se levantaron en oración. ¿Quieres ver mover de Dios? Necesitas entrar en la oración. Necesitas entrar en aguas profundas. Dios no quiere la gente que solamente quiere el agua hasta los tobillos, ni tampoco hasta la rodilla, ni solamente hasta la cintura. Dios te quiere que estés nadando en el río del Espíritu. Aleluya. Esta gente comenzó a asombrarse. ¿Cómo es que este habla en mi idioma? ¿Cómo es que aquel está hablando el idioma de aquel? ¿Cómo es que aquel está hablando en el idioma de aquel? La gente asombrada. ¿Qué sucede? ¿Qué está aconteciendo aquí? Lo que pasa es que hombres y mujeres que se levantaron en oración hicieron que el Dios que dio la lengua a los seres humanos reapareciera, o mejor dicho, se manifestara con lenguas diferentes para hablarle a cada uno de ellos.
Provocaron. Óigame, hermano, a Dios hay que provocarlo. Perdóneme lo que voy a decir, pero Dios no se mueve con los macilentos. Dios se mueve con la gente que le cree, la gente que dice: yo voy para adelante, sigo orando, sigo declarando la palabra de Dios. Aunque no he visto el milagro, lo voy a ver. Aunque no he visto la solución, la voy a ver. Aunque no he visto la salida al problema, lo voy a ver. Aunque no he visto el milagro, sigo creyendo que estoy sano. El mover del Espíritu es tan fuerte que toda esta gente queda admirado, asombrado. Y dice la Escritura que algunos de ellos, en el verso 12, estaban asombrados y perplejos. Y decían unos a otros: ¿qué significa esto? Lo que significaba era que Dios había arreglado una cita ahí. Lo que estaba sucediendo es que el cielo fue movido por 120 hombres y mujeres. Se dedicaron a orar, movieron el cielo y el cielo se activó. Arregló una cita. Porque el día de Pentecostés pudo haber sido, mejor dicho, de la manifestación del mover del Espíritu, pudo haber sido otro día. Pero Dios arregló una cita el día cuando la gente de otros países, nacidos en otras naciones, pero que tenían sangre hebrea, estaban ahí. Hermanos, cuando Dios arregla una cita con alguien, no hay diablo que pueda parar. Aleluya. Esta gente estaba preguntándose: ¿qué significa esto? ¿Qué sucede? Otros estaban burlándose diciendo: están llenos de licor, están borrachos. ¿Sabe por qué estaban diciendo eso? Porque estaban viendo actitudes de gente borrachas. El mover del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo hace hacer a las personas cosas como de borrachos. Esta gente, un grupo estaba diciendo: ¿qué significa esto? Otros estaban diciendo: esta gente estaban llenos de licor. Pero se levantó un hombre. Oh, Señor. Un hombre que a través de la historia y la mayoría de los predicadores han criticado. Un hombre al cual le dicen que dudó cuando estaba caminando sobre el mar. Pero déjeme decirle algo. Aunque Pedro dudó para caminar sobre el agua en algún momento, ¿cómo regresó a la barca? Pregúntese. Número 2, ninguno de los demás discípulos se levantaron a buscar la forma de caminar sobre las aguas, solo Pedro. Y si nos ponemos a estudiar los evangelios, nos damos cuenta que era el hombre más osado, el más atrevido, el que más golpes se llevó, el que posiblemente más regaño agarró del Señor. Cuando estaba siendo apresado o puesto preso, el Señor sacó la espada, andaba armado, se la mantenía armado, sacó la espada y le cortó la oreja a uno. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, el Pedrito viejo cambió, aleluya. El Pedrito viejo comenzó a ser transformado. Fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno del poder de Dios, fue lleno de esa dirección del Señor. Cuando el Pedro viejo comenzó a quedarse atrás, después de este Pentecostés, se levantó y dijo: ya va, no es lo que ustedes están pensando, no es lo que ustedes están diciendo. Pedro, óigame la gente, Pedro estaba diciendo: no están borrachos. Esto es lo que dijo Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, aleluya. Verán visiones. Hay gente que va a ver visiones. Cuando el mover de Dios se mueve, óigame bien, hay gente que comienza a abrírsele los ojos al mundo espiritual y van a tener visiones, van a ver cosas. Los ancianos soñarán sueños, aleluya, aleluya. Verán manifestaciones del Espíritu. Pedro, el más salido, se levanta
Y en un solo mensaje, se gana 3,000 almas. Mire todo el resultado que viene dando la oración. La oración produce el estruendo atrae a la gente. La manifestación de la llegada del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas, en las lenguas de cada uno de los que estaban ahí. La gente comienza a quedarse asombrado y ahora se levanta Pedrito, lleno del Espíritu Santo, para lanzar su mensaje y ganarse 3,000 almas. Óigame bien, uno solo se levantó a predicar. ¿No me entendió? Uno solo se levantó a predicar y se ganó 3,000. No, yo no sé si me está entendiendo. Yo no sé si usted me está captando. Yo no sé si usted me está siguiendo. Estoy hablando que cuando un pueblo se levanta en oración, cuando hay hombres y mujeres que se levantan en oración, en intercesión, pueden producir un mover tan fuerte del Espíritu Santo que si uno solo se gana 3,000, ¿cuántos se ganan los 120? No me está captando. Yo no sé si me estoy explicando. ¿Sabe dónde nació el ministerio de Benny Hinn? La impartición de la unción fue de Kathryn Kuhlman. Pero ahí no comenzó todo. Comenzó en un cuarto de oración donde unas viejitas oraban por él, donde decían: estamos orando por ti para que Dios te use. Ahí comenzó el ministerio. No fue por la impartición de Kathryn Kuhlman. La impartición de la unción de Kathryn Kuhlman vino sobre Benny Hinn, producto a que unas viejitas, unas ancianas, se dedicaron a orar por Benny Hinn para que Dios lo usara. Eso hizo el mover de Dios. Eso causó algo en el mundo espiritual, que cuando vino Kathryn Kuhlman tuvo que impartirle de esa unción que tenía. Y ahora, ¿dónde está este hombre? ¿Cuántas almas se está ganando para el Señor? ¿Se da cuenta de todo lo que puede salir de un cuarto de oración? De un lugar de oración. 120 se reunieron y se levantó uno solo a predicar y se ganó 3,000. ¿Qué tal si cada uno de Luz de las Naciones se gana 3,000 en un solo mensaje? ¿Me está siguiendo? Por eso es que hay que meterle fuerte a la oración. ¿Cuántos habitantes hay en este municipio? ¿Cuántos? 140,000 habitantes. 140,000. Se la voy a poner más fácil. Si cada uno se gana 100 miembros, 100, ¿no cambiaría este municipio? Pero ¿sabe cómo se ganan? En la oración. David Livingstone, un hombre que Dios envió, creo que fue a la India. ¿Sabe cómo murió este hombre? Predicador que amaba a la India. En un tiempo se llevó a la esposa. Por causa del vivir en la India, que no era muy fácil, tuvo que regresarse a la esposa y él se quedó allá. Y estando ya en cierta edad, murió arrodillado en su cuarto, en su casa en la India, con un papel en la mano que decía: dame la India. Así murió orando. El que lo cuidaba, o el que estaba, el compañero, cuando entró al cuarto, se metió al lugar donde él estaba orando, porque ya él tenía cierta edad, ya no podía estar tanto tiempo de rodillas orando. Lo consiguió muerto, orando de rodillas, con un papel en la mano que decía: dame la India. Aquel hombre, vino la esposa a buscar el cuerpo de este hombre, y los nativos de allá, la gente de allá, le abrieron el pecho, le sacaron el corazón y dijeron: su cuerpo pertenece a su país, pero su corazón pertenece a la India. Años más tarde, Dios envía a un hombre, Reinhard Bonnke, y le dice en una cruzada:
prepárate 1000 ujieres, porque te voy a dar 1.000.000 de almas. En una cruzada, 1.000.000 de almas. Y aquel hombre comenzó a llorar, comenzó a gemir, Señor, viendo lo que Dios le estaba diciendo, que le iba a dar 1.000.000 de almas. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Le dijo: esto no es por ti, es porque en esta tierra hubo un hombre que murió pidiéndome la India, y por eso te voy a dar 1.000.000 de almas. Ahora, ¿cuántos habitantes tiene Venezuela? ¿Cuántos millones? 32 millones. Necesitamos solamente 32 que sean capaces de morir arrodillados pidiendo a Venezuela. No se adelante. No se adelante. 32. Si por uno en la India Dios dio 1.000.000, ¿qué tal si se levantan 32 hombres o mujeres como David Livingstone a orar y a clamar? La gente dice: Venezuela necesita un cambio de gobierno. Y no estoy ni para allá ni para acá. Venezuela lo que necesita es que una iglesia se levante en oración. Eso es lo que Venezuela necesita. Gente, mujeres, hombres de oración. Aleluya. Un hombre, uno solo, se levantó y se lanzó un mensaje que se convirtieron 3.000. Ahora, si uno solo hace esto, ¿qué no hubiera pasado si los 120 hubieran predicado? ¿Está aquí? Entonces necesitamos envolvernos cada día más en la oración. Dice el verso 37. Después que Pedro se lanza aquel mensaje, al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Hermanos, cuando la oración está por el medio, usted no tiene que presionar tanto a la gente para que acepte a Jesús. Solitos se van a levantar, solitos se van a mover. Ellos solitos, esta gente, cuando Pedro se lanzó el mensaje, dice que se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro y a los discípulos: ¿qué tenemos que hacer? Esto sucede cuando hay la oración. Cuando se ha producido un mover del Espíritu por causa de la oración, ¿qué hace que la gente solita diga: reconozco que soy un pecador, díganme qué tengo que hacer? Cuando alguien en un sector se levanta en oración, llegará el de repente de Dios que visitará ese sector, y llegará el día donde aún el azote de barrio se te va a presentar en la casa. ¿Qué tengo que hacer? Necesito a Cristo, necesito cambiar, necesito ser diferente. Esta gente comenzaron a decirle a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos, hermanos? Y Pedro, entendido, concentrado en lo que Dios le había mandado hacer, comienza a decirle: arrepentirse, arrepiéntanse. Les habla del bautismo. Y dice que toda esta gente, Pedro a ellos les dijo: arrepentíos y bautizados cada uno en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros también es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Cuál era la promesa? De ser llenos del Espíritu Santo, y la promesa de salvación para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras testificaba solamente y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3.000 personas.
por la oración de 120 y la predicación de uno solo. Se convirtieron como 3,000. ¿Se da cuenta que el arma más poderosa que tenemos es la oración? Trate de orar por la mañana, por la madrugada, por la noche, por la tarde, a toda hora, a todo momento que pueda. La oración al Padre. Amén. Aleluya. Santo, santo, santo. Como lo veo ahí con ganas de seguir recibiendo, vaya conmigo a Hechos capítulo 10. Miremos este caso. Lo veo ahí como los polluelos cuando están así con la boca abierta esperando que le den la otra comida. Hechos capítulo 10. Y eso lo produce el Espíritu Santo, el hambre por la palabra. La Biblia nos habla aquí de un hombre llamado Cornelio. Este hombre estaba en su casa orando. No estaba viendo la televisión, ni el partido de las Águilas. Y no está mal, véalo. Pero después que dure 3 horas ahí sentado, métase 6 horas a orar. Verso 1. En Cesarea cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. ¿Qué hacía Cornelio? Oraba un día sí, otro no. Dice que el hombre oraba continuamente. ¿Se le parece a lo que dice Pablo? Orar sin cesar. Este hombre Cornelio no era convertido, no era salvo, no había recibido a Jesús. Sin embargo, clamaba a Dios continuamente, oraba continuamente al Señor. Y mire lo que hace un hombre. Óigame bien, ama de casa, padre de familia, madre de familia. Mire lo que este hombre pudo producir para su familia. Un solo hombre que se levantó a orar. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que le dice a la familia: pero ayúdenme a orar, yo estoy orando sola. O si es un varón le dice: ayúdenme a orar, yo solo estoy orando. Uno solo puede cambiar la familia. Uno solito. Uno solo. Ahora no vaya a decir el hermano: no, ora tú puedes, tú eres el que puede, tranquilo. No. Dice que este hombre estaba orando a Dios continuamente. ¿Qué hizo la oración? Oiga bien, y mire la escritura. Como a la hora 9 del día vio claramente una visión. ¿Oído? Claramente una visión. Y en la visión vio un ángel. Ay. Cornelio no estaba perdiendo el tiempo, Cornelio estaba orando, no era convertido, hermanos. Y la oración produjo que un ángel lo visitara. Cuando hay un hombre y una mujer de oración, aún los ángeles se van a activar para guardarte, para traerte el mensaje de Dios, para pelear por ti. El Padre va a activar ángeles al favor de tu vida. Este hombre, al comenzar a orar o a tener ese tiempo de oración, continuamente despertó algo espiritual. El cielo se activó y un ángel se le aparece. Hermano, no estaba convertido. Esto me impresiona, porque hay muchos de los hijos de Dios que por causa de no tener tiempo de oración no han tenido ni siquiera una experiencia como esa. Dígale que está a su lado: necesitamos orar. La oración que este hombre estaba haciendo activó el cielo, de tal forma que un ángel tuvo que venirlo a visitar.
Y dice que yendo el ángel hacia él, que le decía: Cornelio. Y él mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo: ¿qué pasa, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Subieron que las oraciones y la limosna. La oración produjo un resultado, y fue que este ángel le visitara y trajera una instrucción. Dice el verso 5: envía ahora pues unos varones a Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, llamando a 2 de sus criados y a un soldado devoto de los que lo servían constantemente, luego de explicarle todo, los envió a Jope. Miren lo que sucede ahora. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿A qué? ¿A qué subió Pedro? Hermanos, la oración también produce conexiones. Como le sucedió a un hombre que llevaba unas Biblias de contrabando a un país donde no podían entrar las Biblias. Se le perdió la dirección, hermano. Y se sentó y le dijo: Señor, ¿tú sabes la dirección? A mí se me perdió el papel. Por favor, dame la dirección para anotarla. Y comenzó a orar y a orar y a orar. Dios no le dio la dirección, pero el militar que lo paró, cuando le vio la Biblia, le dijo: ¿dónde estaba usted? Yo soy el hijo del pastor que lo mandó a llamar. Lo hemos estado esperando hace mucho tiempo. Estábamos esperando las Biblias. Mientras que Cornelio oró y envía gente, el ángel vaya, Dios comienza a trabajar también con Pedro. Y al día siguiente, cuando él sale a orar a la azotea, vino mucha hambre sobre él y quiso comer. Y mientras le preparaban la comida, vino sobre él un éxtasis, donde comenzó a ver un lienzo de diferentes animales. Y Dios le dijo: mata y come. Y le dice: Señor, nada inmundo ha entrado en mí. Yo no he comido ninguno de esos animales inmundos. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Al terminar el trato con él, los hombres iban llegando a la casa y Pedro oye la voz y le dice al Señor: allí vienen 2 hombres que te vienen a buscar. No tengas temor de ir con ellos. Necesito que vayas a la casa de un hombre que te está esperando. ¿Qué hizo Cornelio? Preparó toda la familia. Esperó a Pedro. Pedro comenzó a predicar, a traer su mensaje, y después de haber predicado, dice la escritura que esta gente se convierte al Señor y son llenos del Espíritu Santo. La oración de un hombre llamado Cornelio trajo la salvación no solamente para él, sino para toda la familia. Hermanos y hermanas, siga orando por su familia, siga orando por sus padres, siga orando por sus hermanos, siga orando por los primos, por los tíos. Siga orando, porque en el momento, en el de repente de Dios, el cielo va a activar y va a tener que enviar ángeles, va a tener que enviar visiones, va a tener que enviar algo, alguien que le predique, va a tener que enviar alguien para que le lleve el mensaje, pero algo va a suceder. En una ocasión un demonio se le presentó a una de mis hermanas. Nosotros somos 12, yo soy el mayor. 12, imagínense la fila completa. Y en una noche un demonio se le presentó a una de mis hermanas. Y cuando ella vio al demonio, se tiró de rodillas y comenzó a llorar: Señor, perdóname. Yo dije: Señor, que se le aparezcan a los demás también. Porque cuando tú oras, Dios va a moverse de la forma que menos espera, para hacer que tu familia llegue a los pies de Cristo.
así como hizo Cornelio. Aleluya. Sigue orando por la familia. Sigue orando por la familia. Sigue orando y espera el de repente de Dios que pronto llegará. Pronto llegará. Pronto llegará. Dele ese aplauso fuerte al Rey. Aplauda fuerte al Rey. Aplauda fuerte al Rey de Reyes. Al Señor de señores. Aleluya. Santo. Si hay algo que tenemos que hacer en este tiempo es orar, orar, orar y orar y orar y seguir orando y continuar orando y seguir orando y orando, y vamos a ver resultados. Cierre sus ojos ahí donde está y hable con Dios. Converse con el Señor.